Cristo, esa vida que te da, si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, y a verdad y vida es Él, Él te llevará con su ternura a su ser y correr. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, también a nuestros amigos, nuestros invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. También les damos la bienvenida a todos. Sobre todo el deseo de este servidor es que el Señor les dé mucho entendimiento, mucho entendimiento. Ese es todo lo que le pedimos a Dios, entendimiento, hermanos. Es importante porque cuando ya tengamos el entendimiento que Dios nos ofrece, estamos en otro nivel. Y cuando hablo de entendimiento es que lees la Biblia y dices, wow, esto es lo que yo tengo que hacer, el entendimiento. Yo no sé qué va a pasar en el tiempo futuro, yo no soy nadie para decir qué va a pasar con lo que está pasando en el mundo. Quizás nos vienen cosas peores, ¿verdad? Peores, vamos a ver, a lo mejor no, yo no sé, pero lo que sí se necesita es ese entendimiento. Cristo sabía todo lo que iba a pasar y tenía todo el entendimiento. Él hasta nos decía de muchas maneras, no se turbe tu corazón, no tenéis miedo, tienen que pasar todas estas cosas, son necesarias, pero vosotros, dice, no teméis. Entonces, por eso es importante que le pidamos a Dios siempre ese entendimiento. Yo la semana pasada les empecé a decir que nosotros tenemos una gran misión, y es un privilegio esta misión, de predicar el Evangelio. Esa es una misión muy preciosa, es algo que cuando uno lo va entendiendo te das cuenta que no hubo mejor obra que esta, de ponernos a predicar el Evangelio. Empieza uno desde con la familia, con los vecinos, con el que sea, e ir predicando el Evangelio. Nos damos cuenta que ahí está la salud. En el Evangelio, en predicar, en estar hablando, estar estudiando de Cristo y de su amor hacia el perdido, nos damos cuenta que ahí está la salud. Y lo vas comprendiendo, a pesar de todas las adversidades, en el Evangelio vas a encontrar la salud y la salvación de tu alma. Sin Él no hay nada. Sin el Evangelio no hay nada, no va a pasar nada. Él es el autor de la vida. El apóstol Pedro, cuando después de haber predicado en el día de Pentecostés, después más adelantito, si leen en Hechos 3, por ahí por el 20, él empieza a decir, ustedes dieron muerte al autor de la vida, les dice. Le dijo a los judíos, ustedes le dieron muerte al autor de la vida, al Salvador Jesucristo. Por tanto, arrepentidos y convertidos, le dice Pedro a los judíos, y en ese día se bautizaron 5,000 también. Pero me llama esa parte de la atención, ustedes dieron muerte al autor de la vida, que es Jesucristo. Sabemos que no lo pudieron matar porque Dios lo levantó de entre los muertos, demostrando que aún Él tiene el poder sobre la muerte. Y entonces tenemos que predicar a Él es el autor de salvación. Esa es la misión, esa fue la misión de los apóstoles, de predicar esas buenas nuevas, y ahora es nuestra misión. Ahora es nuestra misión, ahora es cuando podemos predicar el Evangelio. Pero, ay caray, yo como que estoy un poco abrumado, no sé cómo puedo llamarle a esto, porque pareciera ser que hoy por tantos problemas que vemos, ¿verdad? La gente debería de ser más receptiva, más abierta a oír la palabra de Dios. Parece que me siento ver las noticias y todo lo que están predicando, porque los locutores están predicando, todos los de la noticia están predicando,
y están predicando, hubo 80,000 muertes. Ya se levantó la muerte por allá. Muerte, parece que nos están predicando la muerte por todos lados. Y como que a todos sin querer nos apanicamos. Porque estamos oyendo eso, ¿no? Que hay 80,000, que hay 30,000. Tantas muertes que nos hacen. Y debería de ser que hoy el hombre debería de escuchar el mensaje de Dios sobre este tema. Porque el tema es la muerte. Ese es el tema, la muerte. Y deberían de escuchar a Cristo. Él venció la muerte, pero la gente como que no. Y lo digo porque en el internet, la otra vez veo a personas, ¿verdad?, que dicen, le recomiendo, ponen un video y le recomiendo que se tapen la boca, la sana distanciamiento, hijo, no me puedes abrazar ahorita porque te voy a explicar para que me comprendas que no me puedes tocar porque ahorita es muy difícil. Y bueno, dicen tantas cosas como aconsejando a la humanidad para que no se fueran a contaminar, ¿no? Y no, muchos likes. Qué sabiduría tan grande, wow, gracias por el consejo, gracias por todas esas cosas, ¿no? Y la otra vez un hombre se puso a predicar que estas plagas son necesarias para que el hombre se arrepiente y busque a Dios. Estas plagas Dios las manda desde los siglos, las ha mandado para que el hombre despierte y diga, wow, ¿qué va a pasar en mi alma si me muero? Y empezó a decir Jeremías que estas plagas vienen por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre a Dios. Y explicó la Escritura que el Evangelio es el poder de Dios para salvarlos. Explicó exactamente lo que tenían que hacer para que ellos pudieran verdaderamente librarse de la muerte. ¿Cuántos likes es que hubo para ello? Le dijeron que era un borracho, que sabes, yo lo conozco, era un marihuano, andaba de marihuana allá. Bueno, peste le dijeron. Entonces inmediatamente me recordé a Cristo también. Cuando Cristo venía, Él vino a salvarlos. Dice, no quieres venir a mí para que tengas vida. Les predicó al mundo exactamente todo lo que podían pasar sobre el tema de la muerte. Jesucristo habló más de 100 veces en la Biblia de la muerte. Venía a hablar de la muerte, pero también venía a hablar de la resurrección, de la vida eterna. No le creyeron. No le creyeron. El mundo cree que puede taparse con la boca un adulterio, una fornicación, un robo, un mal ejemplo. Un mal padre, una mala madre, creen que con una tapabocas se van a tapar ese pecado. No van a poder. No van a poder. Sin embargo, la gente cree eso. Y eso es lo que me siento así. Pues no veo gente que quiera oír a Cristo. No veo que quieren oír a Cristo. Cristo ya pasó de moda para ellos. Hoy lo que diga el hombre, lo que diga el gobierno, eso es lo importante. Pero pareciera que esta escritura que voy a leer, pareciera que se ha repetido en la historia y se sigue repitiendo otra vez. Apocalipsis 9, del 20 al 21. Esta escritura podría aplicar muy bien en este tiempo. Apocalipsis 9, del 20 al 21. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y a de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Pareciera que esta escritura está muy bien para aplicarla hoy. Las plagas no son para que te quieras defender de ellas, son para que te arrepientes y empezamos a vivir una vida arrepentida. No, ellos siguen basándose en sus monos, en sus cosas de madera, de oro, pensando que los van a salvar. No los van a salvar. El que se tiene que morir, se tiene que morir. Porque eso es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo en Cristo Jesús es vida eterna. Pero pareciera que no. La palabra está cayendo en gente con oídos cerrados. Cerrados. Jesús dijo, esta gente tiene ojos y no ven, tiene oídos y no oye. Y su mente ya se engrosajó. Ya le creen a lo que digan los presidentes, los hombres, ya le creen todos ellos. Está muy a gusto con lo que ellos digan. Así háganle, está bien. Quizás para el mundo, Cristo y su mensaje es una locura. Cristo y su mensaje es una locura. ¿Cómo voy a dejar de hacer mis cosas?
¿Cómo voy a poder dejar de hacer mis pasiones, mis deseos? ¿Cómo voy a poder arrepentirme de eso? No puedo. Están locos, es una locura lo que usted me está diciendo. Pero para nosotros no es una locura. Por eso digo que predicar es un gran honor y un gran privilegio. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 18, dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz, en Primera de Corintios 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Fíjate bien, la palabra de la cruz, que es lo que estoy predicando, para el mundo es una locura. Para nosotros no. Para nosotros es salud. Para nosotros es salud. Y es el poder de Dios, que es el Evangelio. Para mí no es ninguna locura. Yo aquí me aferro. Yo de aquí me agarro. Yo no me muevo de aquí. Pero para el hombre natural, esto es una locura. No. Aun con esto no creen en Cristo, que es el autor de salud, obedecerle y seguir sus pisadas, para ellos es muy poco. Como que no es muy aceptable, porque son carne y buscan llegar a Dios con sus propias ideas o sus propias obras. Para ellos el Evangelio no es suficiente. Inclusive el Evangelio, así como nosotros lo predicamos, es aburrido. O sea, pues es que todo es nomás de Cristo, su muerte, sepultura y su resurrección, es todo. No, yo creo que hay más. Entonces busca tus medios. Busca tus medios. Muchas religiones tratan de hacer otros cambios. Buscan otras maneras para que la gente crea que se van a salvar. De otra manera. No, usted nomás así sentadita, usted se va al cielo. No se muevan de ahí, usted está bien. No, eso no dice la Biblia. Hace rato lo leímos. Para nosotros es salud predicar el Evangelio, que es el poder de Dios. El apóstol Pablo, que era un hombre muy inteligente en su escuela, un hombre muy preparado, profesional. ¿Sabes lo que dijo un profesional preparado? Él podía haber hecho un buen discurso. Mira nomás lo que le hizo Pablo en 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Dice así Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, fíjate bien, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea, para que vieran que yo soy muy bueno o yo sé mucho. No fui con esa intención, dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ninguna otra cosa, nada más mira, te van a venir, yo más te enseño esto. A Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe, fíjense bien, hermano, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, ahí está el Evangelio, el poder de Dios, para salvarnos. Entonces vemos que Pablo está también diciendo lo que yo estoy diciendo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Si yo predico el Evangelio, usted predica el Evangelio, usted es un utensilio para Dios. Usted es un utensilio que le sirve a Dios, es un instrumento del Espíritu Santo. El Señor va a cumplir su obra en usted. Usted dice: Señor, úsame a llevar a hacer algo, llévame hagan oración a Dios, díganle: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero servirte a ti. Y van a ver si Dios no les da la salud y les da también el entendimiento cuando no le pedimos eso a Dios. Entonces le estamos diciendo a Dios que queremos que nos use el otro. No, mejor que me use el otro. Bueno. Entonces si te usa el otro, entonces ya sabemos qué es lo que te va a enseñar el otro. Dice el predicador: para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de los hombres, dice Santiago, no es más que terrenal, animal y diabólica. Así dice la palabra. Pero la que viene de arriba, esa es pura, es paciente y pacífica. Esa es lo que viene por el poder de Dios del Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder predicar este Evangelio. ¿Y para qué predicar, hermanos? Esa es una pregunta que yo hago.
¿Para qué predicar? Porque es una misión que Dios nos dio. Y ¿saben una cosa? No necesitamos título. Como otras iglesias que para que una persona se pueda parar a predicar tiene que tener título. No. En la iglesia de Cristo todos podemos predicar el evangelio. Y de muchas maneras. De muchas maneras podemos predicar el evangelio con la actitud y con la convicción y el entendimiento podemos llegar a predicar el evangelio. Y sobre todo, entender que Dios nos dio ese entendimiento. En Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20 dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado ese entendimiento. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida, ¿qué? Eterna. Fíjate qué preciosa escritura. Estamos en el verdadero. Entonces hay un falso, hay un Cristo falso, pero no estamos en el verdadero, en la vida eterna. Entonces, con un poquito de entendimiento estamos en otro nivel. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Dios está conmigo. ¿Quién está en contra de mí? Así que cuál sea el entendimiento, poco o mucho, de cada uno de ustedes como creyentes, se debe de predicar ese glorioso evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí o no? Sea lo que sea. Oye, yo sé poquito, a un amigo. Oye, tengo un amiguito en la escuela, le voy a empezar a predicar la palabra. Le voy a empezar a predicar a mi amigo porque yo no quiero que él se pierda. Yo quiero que él también conozca a Cristo. Poco a poquito, hermanos. Uno solo no puede hacer todo. Ustedes también pueden sembrar la palabra de Dios. Y como digo, hoy sería un buen tiempo para hablarles de Cristo y el evangelio. Hoy estamos en un buen tiempo para predicar su palabra. Y el oyente que oiga la razón del evangelio, que es para que el hombre se salve de la muerte. Esa es la razón de predicar el evangelio, que se salve de la muerte. Porque la muerte, hermanos, tiene poder, tiene mucho poder. El miedo a ella, la gente no quiere hablar de la muerte. El mundo entero tiene miedo y pánico a esa palabra. Ni quieren hablar de ella. Pero como dije, desde que Cristo vino a la tierra en el Nuevo Testamento, Él empezó a hablar de la muerte. Me van a matar. Y a muchos de ustedes también los van a matar. Y hablaba de la muerte y hablaba de la muerte como algo muy particular. Él sabía ese proceso de la muerte. Como dije, habló más de 100 veces en ella, en el Nuevo Testamento. Pero nadie quiere hablar de ella. Nadie quiere ver a un familiar que se muera. Nadie quiere ver a un hijo muerto. Nadie quiere ver a nadie. Nadie quiere oír esa palabra muerte. De hecho, hasta los han hecho tan chipilones a los chamacos, ¿no? No quieren, ay, no les pase nada, pobrecitos. Pero es inevitable. La muerte es inevitable. Nadie se va a escapar de ella. Todos vamos para allá. Todos vamos en tiempo y espacio y para allá. Nadie la puede detener. ¿Y por qué vino la muerte? Y la muerte vino porque el hombre pecó desobedeciendo a Dios. El hombre ha desobedecido a Dios desde el tiempo de Adán y Eva. Y por eso viene la muerte. La muerte viene porque ese es el pago o es el fruto de la carne. Ah, sí, vive en la carne, pues es mi fruto. Muerte, separación eterna. Porque cuando uno ama la tiniebla, cuando un hombre natural ama la tiniebla, ama el pecado, ama el engaño, está amando la muerte. Está amando la muerte día de acá. Si a mí me gusta el placer del pecado, si a mí me gusta el deseo del deseo de satisfacer mi carne pecaminosa, estoy amando el pecado. Y amar al pecado es amar la muerte, es separarme eternamente ¿de quién? De Dios. En Primera de Juan 2, del 15 al 17, Juan explica exactamente qué es lo que no debemos de amar. En Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice Juan: no améis al mundo. Fíjense en esa escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí va, los deseos de la carne. Esa es la primera peligro, el deseo de la carne. Otro peligro, los deseos de los ojos. El no tener el poder de controlar la vista y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios. No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice? Y el mundo pasa, y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ahí vemos claramente que cuando uno quiere amar al mundo, pues se va con el mundo, se va atrás del mundo. Está amando la muerte. El miedo a la muerte es porque el hombre no está bien. No está bien, no está preparado para ella. Y yo hoy pregunto, ¿y por qué no estamos preparados? ¿Por qué no hemos entendido el propósito del Evangelio? ¿O no entendimos para qué vino Cristo? Ese es el miedo y temor, todos lo tenemos. Pero el creyente debe de crecer, debe de creer en ella como uno mejor paso a la vida, a una vida mejor. Debemos de creer en ella. Hermanos, desde que uno se bautiza, ahí encuentra esa palabra, la muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, tomamos una decisión muy importante de morir. Morimos de este hombre de corrupción. Cuando una persona se bautiza, tiene que entender que este cuerpo es el que me va a llevar a la muerte. Este cuerpo con todos sus deseos, con toda su ociosidad, con todo, es el que me quiere matar, me quiere llevar a la muerte. Entonces, cuando obedecí el Evangelio, tomé la decisión más importante de morir a él. Ya no quiero vivir este cuerpo. Señor, yo quiero un cuerpo nuevo. Yo quiero algo mejor. Este cuerpo está lleno de problemas, le duele todo, está todo mal. Se enferma con cualquier cosita. Vamos batallando y ya te caes. Llegamos a la edad de 56, 57, me voy a jugar fútbol con el Rudy y ya no puedo pegarle duro a la pelota. ¿Y cómo quisiera pegarle uno bueno, pero ya no puedo? Ya el cuerpo empieza. Pero cuando yo me bauticé, yo entendí esa palabra muerte. En Romanos capítulo 6, del 3 al 6, dice el apóstol Pablo así. Romanos 6, del 3 al 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahí está, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya se nos olvidó eso? Fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Espero que nosotros como cristianos entendamos esa palabra muerte, separación del hombre carnal. Para cuando nos venga la verdadera muerte, estemos preparados. Cuando te venga la verdadera muerte física, cuando ya este cascarón va a quedar donde debe de quedar, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Te has preparado en el Evangelio por Él? ¿Has predicado todo el tiempo el Evangelio? Por eso es predicar el Evangelio. ¿Le has enseñado a la gente que morir es mejor que vivir en este mundo lleno de corrupción? ¿Le has enseñado a la gente que estar allá con Él es mucho, 1000 veces mejor que estar en este mundo donde puedes caer todavía? Por eso Elías se fue. Le has predicado a la gente todo el tiempo el Evangelio. Y cuando te toca a ti, vas a decir, wow, ahora sí viene lo real. Ahora sí viene lo real. La palabra muerte separa o inicia esa separación del hombre carnal y vivir una nueva vida en Cristo para cuando nos toque lo real, cuando llegue el tiempo de que el cuerpo de muerte se quede atrás, se quede donde se debe de quedar, estemos bien preparados. Así lo prometió el Señor y así será. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, esta es una preciosa promesa para aquellos que verdaderamente entienden y comprenden lo que es el propósito del Evangelio. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjate bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este primer versículo está diciendo todas las cosas que pertenecen a este mundo, la comida, la vestidura, la casita, todo lo que pertenece a este mundo, y la piedad, que es la misericordia por mis pecados, porque he cometido faltas, ya Dios tuvo misericordia de mí, ya Dios me lo entregó, por ese conocimiento que me dio, por ese entendimiento ya me entregó todo, porque nos llamó para su gloria y excelencia. El 4 dice, es el más bonito,
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero ahí te va la condición. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Bueno, sí. Dios nos ha dado la oportunidad de ser participantes ¿de qué? De una naturaleza divina. Ser una nueva creación espiritual. Pues yo por lo menos digo, vivir aquí en paz, en ese espíritu de gozo que Dios me da. ¿Pero por qué? Porque corrí de la corrupción que hay en el mundo por causa de mis concupiscencias, de mis deseos carnales, de mis deseos, de mis debilidades. Tengo que huir de esas concupiscencias para poder ser parte de esta naturaleza divina. Tengo que huir día con día para poder entender lo que Dios me quiere dar a entender en su bendita palabra. Entonces ahí está la promesa, hermanos. ¿Qué miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si te está diciendo Cristo que por medio del Evangelio te ha dado esas mejores promesas. Yo le digo a la gente que está estudiando conmigo, si usted se bautiza ahorita y obedece el Evangelio hoy, y usted por pura chiripada mañana se muere, no se preocupe, usted entra derechito al cielo. Entra al descanso eterno porque usted obedeció ese llamamiento. Así lo dijo Cristo. Dile al mundo si creen lo que yo hice por ellos. He dado la vida por sus pecados. Y obedecen este evangelio, serán salvos. Y si se llegan a morir, no se preocupen, porque la muerte nomás es de un brinquito llegar a ese estado espiritual, donde ya no habrá estrés, ya no hay de qué te preocupes. No te preocupes si te quieran correr del país o te quieren meter. Tú ya estás feliz en otro lado, descansando, durmiendo, porque has obedecido al Señor y su promesa. Pero todos tenemos ese miedo a la muerte. ¿Y sabes por qué tenemos miedo a la muerte? Muchos de nosotros, por eso estamos aquí. Aquí estamos, porque confiamos que la muerte viene en todo lugar, pero estamos aquí con Dios, con sus promesas que Él nos hace. Porque aquí es lo que Dios nos promete. A mí el mundo, eso que me digan que hagas esto, diga, es que yo no quiero contagiar. ¿Yo cómo puedo contagiar o cómo me pueden contagiar? Esas son cosas que yo mi cerebro no llega a captar. Es que no quisiera contagiar. Mira, hermano, si yo me pongo de eso o lo que sea, a lo mejor me contagio más. La verdad no sé, le digo, yo no tengo ese control. Yo entiendo su punto de vista, pero no entiendo. Yo no soy el que doy salud, el que da enfermedad. Eso lo da Dios. No, acuérdense de Job. Satanás dijo, a ver, tócale su piel y verás si no te... Hazlo, dice. Te aseguro que Job, aunque se hubiera cubierto de un escudo de fierro, no lo hubiera hecho. Se iba a enfermar. No está en mi poder. El poder en el Evangelio sí está aquí, el poder cantarle a Dios y alabarlo, porque hasta el día de hoy le digo, gracias Señor que mis hermanos están saludables, que por lo menos todos estamos bien, ¿no? Fíjate, ya está, el trompita nos mandó un cheque. ¿Serio? Y dice una cara, yo pensé que a mí no me iban a mandar nada. Fíjate, qué bendecidos estamos. Gracias, Padre, nada más. En Hebreos capítulo 2, el versículo 9, dice la palabra de Dios así. Hebreos 2:9. Fíjense bien, hermanos, en esta escritura. Voy a tratar de explicarla para que vean qué promesa tan grande Dios nos da sobre el tema de la muerte. En Hebreos 2:9 dice así. Pero vemos a aquel Jesús, fíjate, dice la Biblia, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Claro, en poder. Jesús fue un hombre carnal, como nosotros, y fue creado, pero en poder de los ángeles tienen más poder que un hombre. Dice, en menor poder que los ángeles, a Jesús, ahora, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Dónde ves ahí la gloria y la honra a causa del padecimiento de la muerte? Cristo pasó por esta tribulación, pasó por esta muerte. Él ya sabía, Él lo aceptó, Él dijo, Señor, yo sé que me tengo que morir y a los 33 años, yo sé que tú me estás pidiendo mi sacrificio, voy a sufrir, ¿verdad? Voy a sufrir y lo voy a aceptar. Y fue coronado gloria y honra a causa de la muerte.
para que por la gracia de Dios, que eso fue su muerte, su muerte, sepultura y resurrección, a causa de esa muerte, es la gracia, gustase la muerte para todos. Ahí está diciendo la palabra de Dios que me tiene que gustar la muerte. Fíjate nada más, me tiene que gustar la muerte. Pero para que a mí me guste la muerte, me tiene que aborrecer el mundo. Para que a mí me guste la muerte, me tiene que dar asco el pecado. Para que a mí me guste la muerte, yo ya no quiero vivir en este mundo. Ya no quiero vivir en este mundo para que a mí me guste la muerte por causa de Cristo y los padecimientos. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos. Como conviene, hermano. El Señor sabe lo que le conviene. No se puede soportar un mundo lleno de pecado. No se puede soportar un mundo lleno de... Ahorita en esta actualidad el hombre está ofendiendo a Dios cada vez más y más y más y más. Y dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, porque los hombres detienen con mentiras la verdad. Entonces el Señor está mandando, está molesto, pero convenía esto, que por causa de nuestro Señor Jesucristo, así también llevaran otros al cielo. Así otros también pudieran entrar a la vida eterna. Así lo dice. Dice así, para perfeccionar por aflicción al autor de salvación. Ahora acuérdense que esa palabra, viendo la muerte de Cristo, perfeccionar significa que cada uno de nosotros tiene un deber. ¿Qué es el deber? Madurar. Madurar en el Evangelio. Crecer espiritualmente. Ese es el propósito. De perfeccionar a todos aquellos que crezcan espiritualmente, porque esto es el propósito del Evangelio. No nomás es predicar, no nomás es voy a predicar, sino también tengo que madurar, tengo que crecer en el Evangelio, madurar espiritualmente, porque el Evangelio, esa es la primera promesa, me ayuda a reconciliar, a madurar entre nosotros, ir creciendo espiritualmente y madurar para la salvación de ellos, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Dice, Señor, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que a cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Ahí está claramente, destruir por medio de la muerte al que tenía este imperio, Satanás. Y tenían miedo a la muerte. Por eso Cristo vino a decirnos, no temáis a este proceso. Y por eso hoy les vengo a decir, hermanos, que esa parte es importante en nuestra vida. Morir. ¿Quién nos va a librar de la muerte, hermanos? ¿Quién nos va a librar de la muerte? ¿Usted cree sinceramente que una sana distancia nos va a librar? ¿Quién nos va a librar de la muerte? ¿Es un tapabocas? ¿Una indiferencia para no escuchar su palabra? ¿Eso nos va a salvar? No, es Cristo el que nos va a librar de la muerte. Así lo dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Cristo. Hoy es el más día que deben de confiar en Cristo. Hoy es el más importante decirle a Dios, Señor, contigo estoy crucificado. Voy a, no nomás lavarme las manos, me voy a lavar también mi conciencia. Voy a lavarme todos los días y voy a predicar tu bondad y tu mensaje. Solamente Cristo. El Salmo 33 dice, Salmo 33 nos enseña ¿qué es la muerte para Dios? El Salmo 33, 18. Dice así, Salmo 33, 18. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
Ahí está muy claritamente su palabra, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Digo, yo verdaderamente sí oigo en las noticias que dicen que mucha gente ha perdido mucho, que mucha gente está muy mal, especialmente la gente que está acostumbrada a vender, tiene negocios, sus restaurantes, pues se fueron para abajo. Mucha gente está padeciendo. ¿Y quién sabe qué irá a pasar? Porque después de una Segunda Guerra Mundial, después de una depresión, vienen cosas peores. Pero el Señor dice, para salvar a su gente en tiempos de hambre. Acuérdense de Elías cuando tenía la viuda que no había mucha hambre. Elías siempre tenía pan y siempre tenía su harina. Y no se acababa de aquella ollita que tenía la viuda. Tenía su harinita. Todo el tiempo él sacaba y daba y daba. Y eso sí es cierto. Es una verdad sincera. Dios nos está esperando, hermanos, con un anhelo y una gran estima. Dice, yo quiero que ya crezcan para que ya se vengan con mi hijo. Cada cristiano que muere en Cristo es una joya preciosa para Dios. Es irse a sentarse a la diestra del Señor. En Salmo 116:15, Salmo 116:15 también dice eso. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es. O sea, cuando ya no pueda predicar, cuando ya no podamos anunciar buenas noticias, cuando ya no tengamos nada agradable que decir, cuando ya se haya acabado este cuerpo en servicio de la palabra, entonces el Señor te esperará con esa ternura que Él demuestra en esta escritura. Pero Él sabe que todavía nos falta llegar a ese entendimiento. Por eso el predicar es una forma de despertar. Predicar es una forma de despierten. El Señor nos está llamando. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a ese llamamiento supremo. La vida eterna, el autor de salvación está allá. Está esperándonos a que nosotros le entreguemos nuestras vidas, nuestro tiempo, porque dice la palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. Dice, firmes y constantes en la obra del Señor, porque el trabajo del Señor no es en vano. El trabajar y predicar no es en vano. Y voy a terminar con esta escritura, porque yo sé que todavía no estamos listos y deberíamos muchos ya de estar listos. Muchos ya deberíamos de ser maestros de la palabra de Dios, predicadores. Ya deberíamos de andar predicando y entendiendo, pero a veces no lo hacemos. Sí, yo sé la excusa que vamos a ponerle a Dios. Quién sabe si Él acepte. Pero en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Dice, porque Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuántos años lleva usted, hermano, hermana, en la iglesia? ¿Por qué no ha tomado la decisión de ser un maestro, de predicar? Es que no puedo, es que no tengo tiempo. ¿Cuándo va a empezar a predicar el evangelio? Dice que después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no alimento sólido. ¿O sea, todavía quieres que te lo han predicado otra vez todo lo que te enseñaron al principio? Estamos hablando de hermanos que ya tienen muchos años dentro de la iglesia. Hermanos que ya deben decir, hermano, yo quiero predicar dígase que esta noche estuve pensando en la palabra de Dios y quiero traer este mensaje. O quiero ser maestro, quiero ayudar a los jóvenes, quiero decirles que no se separen de Cristo. Quiero enseñar a mis hijos, para empezar a mi familia, a mis hijos, a predicarles que no se separen de Cristo. Dejar a los niños que vengan a mí, dijo el Señor, y no se lo impedáis. Pongan eso. ¿Cuándo he visto en el tele ponen, le estoy enseñando a mi hijo a que se entretenga ahí con quién sabe qué? Enséñeles de Cristo. Sería un buen tiempo para hablarles de Cristo, pero muchos no lo hacen, y también miembros no lo hacen. Dice la palabra de Dios que después de tanto tiempo todavía quieres que te enseñe lo básico. Es que esto no lo entienden. No estoy hablando de los niños, los que apenas se bautizan. Estoy hablando de hermanos que ya tienen años dentro de la iglesia. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te imaginas? Si nosotros no nos ponemos a estudiar la palabra constante y constantemente, entonces no tenemos un discernimiento para entender qué es bueno y qué es malo. Termino, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea llevado ante los tribunales y sea crucificado y humillado y todo lo que decía Cristo a Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, lo agarró aparte, ven para acá, Señor. Vente para acá, vente para acá. ¿Qué quieres, Pedro? Que no te pase eso, Señor. Quítate de mí, Satanás. Pedro, tú no saboreas las cosas del Espíritu. Pedro traía muy buenas intenciones. Muy buenas intenciones. No te pase eso, Señor. Pero en el Evangelio, hermanos, uno va a sufrir. Y va a sufrir aflicciones. La entrada al cielo no es, ay, qué suave voy a entrar. No, hermanos, lo espiritual es sufrir. Soportar, aguantar, madurar espiritualmente. Así es que si tú eres una persona que crece en Cristo verdaderamente, Él te invita a que lo sigas, que sigas sus pisadas. Demuéstrale que tienes fe en Él, en Cristo. Imítalo a Él. Pero hasta que obedezcas el Evangelio, te vas a sentir que qué es lo que estás haciendo siguiendo sus pisadas. Nadie te va a juzgar, solamente Él. Él y tú. Porque es cuando empieza el verdadero juicio. Después de nuestro bautizo, ahora sí, Dios está probando tu fe. ¿Sí? Es importante que si tú dices yo creo en Dios, Él quiere probarte. Como probó a tantas personas de fe, especialmente a Cristo. Así es que si ese es el deseo, eso es lo que tú crees en Cristo, pues pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación que el hermano ha escogido.